Hola, en este video se explicará cómo realizar un Wilcoxon Sign Rank Test de medidas repetidas en R. Esta prueba es el equivalente no paramétrico de la prueba T de medidas repetidas y se utiliza cuando nuestros datos no cumplen con el supuesto de normalidad. El primer paso consiste en instalar los paquetes. En específico instalaremos Tidyverse para el manejo de los datos, ggpvr para la visualización de los datos, rstatis para realizar el análisis estadístico, Datarium para obtener la base de datos. En mi caso ya yo instalé estos paquetes, por tanto solo necesito cargarlos. Luego podemos examinar la base de datos. En específico pueden utilizar la función data. La base se llama mais2 del paquete que se llama Datarium. Control Enter. Pueden escribir head para ver solamente las primeras filas de la base mais2 y queremos las primeras 3 filas, por ejemplo. Y vemos que aquí esto se llama un formato amplio, wide format, donde tienes el identificador del participante. En una columna tienes antes y otra columna tienes después, peso del ratón antes y peso del ratón después. Pero para hacer el análisis pues, del Wilcoxon Sign Rank Test de medidas repetidas, necesitamos tener los datos en long format o formato largo, donde before y after formen parte de una misma columna de tiempo. Por ejemplo, lo que van a hacer es lo siguiente: pueden escribir mais, le escriben el nuevo nombre de la base de datos, asignar, y pueden utilizar el siguiente comando. Escriben mais2 pipe, control shift M, escriben gather, y aquí lo que pueden hacer es key, la variable de agrupación puede llamarse tiempo, por ejemplo, y la variable de value puede ser peso, por ejemplo, y le pueden escribir aquí before y after. Before y after van a estar juntos en una misma variable que se llama tiempo. Van a verlo a continuación. Si es que le dan head mais2long, las primeras 3 filas, pueden ver que lo que tienen ahora, en vez de tienen ID, pero en vez de tener before y after en tiempo, ahora tienen before y after en una sola columna. Vamos a dejar ver más columnas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí lo pueden ver. Tienen en tiempo, en la misma columna de tiempo, tienen before y también tienen after en una misma columna. Y las puntuaciones de peso la tienen en otra columna. Así que ya examinamos la base de datos y hicimos data management o manejo de datos para transformar esa base de formato amplio a formato largo. Ahora podemos examinar las estadísticas descriptivas. Para hacerlo, pues primero escribimos el nombre de la base de datos en formato largo, control shift M, agrupamos esta base de datos por la variable de agrupación o factor, en este caso tiempo, control shift M para el pipe de nuevo, get summary statistic, la variable dependiente se llama peso, y el tipo de variable que queremos es median interquartile range, o mediana y rango intercuartil. Recuerden que los datos no cumplen con el supuesto de normalidad y estos estadísticos son más robustos cuando no se cumple con estos supuestos. Vemos que el peso antes es de 197, la mediana, y el peso después, la mediana, es de 405. Así que ya examinamos estadísticas descriptivas. Luego de examinar las estadísticas descriptivas, una buena práctica es visualizar los datos, por ejemplo con un boxplot, o también conocido como diagrama de caja y bigote. Como las medidas son repetidas, podemos utilizar la función ggpair. La data se llama mais2long. La variable x, o sea de independiente o factor de agrupación, es tiempo. La variable y o dependiente es peso. Queremos ordenarlo para que esté primero antes y después pues este segundo. Recuerden, C de concatenate permite incluir distintos elementos dentro de un mismo vector.
queremos que el eje de X, mejor dicho, se llame tiempo, pero con mayúscula. Y queremos que el eje de Y se llame peso, pero con mayúscula. Escriben BXP. Y aquí tienen el diagrama de caja y bigote, donde pueden ver que el tiempo antes, la mediana es mucho más baja que en el tiempo después. Y para cada individuo pueden ver la línea que traza la distancia entre el tiempo antes y después, como ese peso, esa tendencia hacia aumentar cada individuo. Aunque el Wilcoxon Sign Rank Test de medidas repetidas es una prueba no paramétrica, sí es necesario que cumpla con ciertos supuestos. En específico, esta prueba asume que las diferencias entre las muestras pareadas o de medidas repetidas deben estar distribuidas simétricamente alrededor de la mediana. Así que vamos a computar las diferencias entre cada par de puntuación, o sea, antes y después, y examinaremos el supuesto de normalidad. Así que vamos a utilizar este comando. Aquí, mais2 es igual a mais2 pipe mutate, y vamos a ver muy bien cómo fue lo que hizo. Ok, las diferencias son iguales a antes, a después menos antes. Ok, y ahora lo que hizo fue hizo un histograma, GG histogram. La data se llama mais2, X se llama las diferencias, Y se llama punto density. Y entiendo que eso es todo. No, vamos a pintarlo de azul. ¿Quiere que se pinte de azul? Vamos a hacerlo. Fill steel blue. Ok, van a ser 5 bins, 5 columnas del gráfico. Add density, sí, vamos a añadir add density para añadir la distribución normal arriba. Y aquí pueden ver que sí, nuestros datos parecen distribuirse normalmente alrededor de la mediana. En específico, la diferencia entre las puntuaciones pareadas luego menos antes parece tener una distribución pues normal alrededor de la mediana. Así que sí, sí es viable realizar la prueba Wilcoxon Sign Rank Test para analizar nuestros datos. En otro video explicaré cómo realizar el Sign Test, que es cuando se utiliza cuando los datos no se distribuyen normalmente alrededor de la mediana. Luego de examinar los supuestos, ahora sí podemos realizar el Wilcoxon Sign Rank Test de medidas repetidas. Primero creamos el objeto StatTest con prueba estadística, asignar, y escribimos el nombre de la base de datos mais2long pipe, y escribimos Wilcox Test. Escriben la variable dependiente peso, se predice a partir de tiempo. Pair, como que son datos pareados o de medidas repetidas, sí. Pipe, control shift M. Add significance, control enter. Escriben stat test y pueden ver que la diferencia en las medianas entre el peso de antes y después es estadísticamente significativa. Esto es menor a 0.01, así que sí, fue significativo. Ya evaluamos que los datos cumplen con significancia estadística, las diferencias. Ahora queremos examinar ese tamaño del efecto, cuán importante es pues en la práctica esa diferencia. Pueden escribir el nombre de la base de datos, que es mais2long pipe, control shift enter, y escriben Wilcox effect size, variable dependiente es peso, se predice a partir de tiempo. ¿Son datos pareados? Sí. Control enter, se tarda un poquito en lo que lo computa.
Bajar un poco, esperan. Y pronto nos dará el resultado. Ok, podemos ver que esas diferencias entre antes y después es de 0.89 y eso se considera largo o grande. ¿Se acuerdan? Este tamaño del efecto es una R de Pearson, que ya más de 0.50 se considera alto, así que esto es muy alto. Los resultados se pueden reportar de la siguiente manera. Se concluye que el peso mediano de los ratones en el tiempo antes, mediana 197, rango intercuartil 19.2, es significativamente más bajo que en el tiempo después, mediana 405, rango intercuartil 28.3, menor a 0.01. Además, la importancia práctica de esa diferencia fue alta y una R de Pearson de 0.89. Luego de realizar el reporte de resultados, es útil acompañarlo con un bossplot con p-value. Pueden hacer algo como lo siguiente: escriben stat test, asignar stat test pipe at xy position, donde x o variable de factor o de agrupación es tiempo. Después escriben bxp, el objeto bossplot que habíamos creado previamente. Escriben stat p-value manual stat test tip length 0. Escriben labs subtitle y aquí escriben get test label stat test detail true. Control enter y ahora podemos ver el gráfico, el diagrama de caja y picote, bossplot, con datos pareados, donde vemos lo mismo que habíamos visto anteriormente, pero ahora tiene pues, hicimos una prueba de Wilcoxon Sign Rank Test de medidas repetidas. Aquí está pues el test statistic, que es 55, aquí está, lo pueden ver. P-value es menor a 0.01 y son 10 participantes. Y aquí pueden ver las dos asteriscos, que es menor a 0.01. Y esto es una buena práctica de cómo realizar un Wilcoxon Sign Rank Test de medidas repetidas en R.